para ver cómo estábamos manejando los niveles. Bueno, que entendamos la primera pregunta es, defina qué es un título de crédito. Wendy, ¿qué contestó? Solo dígame lo que está. Aquí está. Es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. ¿Y dónde está regulado? En el artículo 385 del Código de Comercio. Fácil. Esa la mayoría la tiene bien. Pues no, tampoco me puse detalladamente porque todavía faltan bastante. ¿Cuál es la naturaleza de los títulos de crédito, Sandy Polanco? ¿Es la calidad de los bienes muebles? Muchos, vi unas respuestas sobre la naturaleza de los bienes, de los títulos de crédito, y me pusieron derechos reales, se fumaron el libro 2 del Código Civil, ya me lo ponían la sucesión testamentaria intestada en el libro 3, y después se pasaban al registro de la propiedad, y por último el derecho de obligaciones, en contratos en particular y obligaciones. Sí, ¿verdad? Algo así, porque me citaron el Código Civil prácticamente y de ahí. O sea, miren, ojo, cuando yo les pregunto en un examen, es lo que les estoy preguntando. Y eso es consejo para un técnico profesional. Ya se los había mencionado en una clase, pero de todos modos lo vuelvo a repetir. Contesten lo que les piden. No contesten para adornar o dar casaca, porque por lo menos a mí no me gusta ese tipo de cosas. Si yo les estoy preguntando algo muy puntual, quiero la respuesta igual de puntual. No, tampoco es de que a cucharada le saque la respuesta, pero tampoco necesito de que hagan y hablen cosas que no van. Pues ahí sí yo me di cuenta de un ejemplo que me quedé como, bueno, y aquí no sé qué pasó, pero bueno, entonces ya tenemos esto. La 3, ¿cuáles son las características de los títulos de crédito? Para Mercedes. Tiene el micrófono apagado, mi estimado. Marco Antonio, mucho gusto. Bienvenido. Es que este coso tiene 2 botones, entonces apacho uno y se me olvida poner el otro. No tenga pena. Formalismo, incorporación de un derecho, literalidad, autonomía, circulación, legitimación y documentación. ¿Documentación es una de las características reconocidas, sí o no, Marco Antonio Ordóñez? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Pues yo acá tengo 4, formulismo, incorporación, literalidad y autonomía. Pero, ¿es o no documentos? Yo los mencioné en clase. No recuerdo. O no vino. O no vio la clase. Bien sí estuve, pero no recuerdo. Ok. Ethel, por favor, acláreme. El que nos dijo sí, pero no. Ajá, exacto. ¿Por qué? Explique. Es que ahí está lo complicado. Es que sí es una... Pero... Es que es una característica, pero muchas veces, y tuvimos una discusión de hecho con los títulos electrónicos y la base electrónica, que en realidad uno no lo toman como documentos, pero me recuerdo que en ese entonces María Mercedes citó de que pues de todos modos tienen que dejar un rastro, una copia, y no me recuerdo cómo se llamaba el otro compañero que intervino, y justamente él citó la factura cambiaria que sí tiene vestigios electrónicos, entonces, o elementos electrónicos, mejor dicho. Entonces nos damos cuenta de que sí existe esta característica de documentos, pero para sus efectos justamente hay que mencionar los primeros, y si les dice le falta una, pues entonces ya ustedes hablan de documentos como característica porque se dan dentro de un mismo documento, y puede ser que sean material y no material, para que sea mucho más sencilla la explicación. Ahora ya entendió, Marco Antonio. Sí, gracias. Ok. Después tenemos cuáles son los títulos de crédito típicos, Golding. O atípicos, dicen, perdón, es que no leí.
Goldie. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Los títulos de crédito típicos son los regulados por nuestra ley. Exactamente. Y nuestra ley es El Código de Comercio. y gol. Y porque no saben, no, definitivamente no saben ahorita, pues nuestra ley, el Código de Comercio de Guatemala tiene regulada la mayoría de los títulos, pero, agarren al perro. Y aparte Perdón, tenemos es mi Yorkie. Ok, los certificados, la ley de almacenes generales de depósito, tenemos también el Código Civil regula a la vez, la ley de bancos también tiene otras leyes especiales donde regulan los títulos de crédito. Excelente. Y entonces tenemos, después cuando vamos, ¿cuáles son los requisitos formales que debe cumplir un título de crédito atípico? Jonathan Rivas. Buenas tardes, Lick y Buenas tardes. compañeros. Bueno, yo consigné el nombre del título de que se trate, la fecha y lugar de creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos, la firma de quien lo crea. ¿Y dónde se sacó esos requisitos? Porque esos son Mira, los que porque- encontré, Lick, ¿Y dónde los encontró? en mi cuaderno. ¿Pero qué? En el artículo 386, licenciado. École. Jonathan, está bien, pero mire, recuerden, yo les trato de explicar esta clase para que ustedes entiendan, más que memoricen. El problema de memorizar es de que ustedes van a parecer puros loritos, pero no van a entender lo que están hablando. Y a estas alturas del juego, si ustedes estuvieran en primer año, les diría, está bien, y de todos modos no lo haría. Si este curso fuera de primer año, de todos modos les diría, no, señores, empiecen a analizar. ¿Por qué? Porque ustedes están a puertas de salir y van a interpretar el derecho, van a trabajar con esto. Y si no lo entienden, si solo lo van a memorizar, el cliente le va a importar nada que usted le defina los títulos de crédito. O sea, no le van, mire, ¿qué es títulos de crédito? Tal, tome, 2,000 quetzales. Jamás va a pasar eso. Entonces ustedes tienen que interpretar, tienen que entender de lo que están hablando. Y aquí es una pregunta rebuscada, digámoslo así, no era bastante sencillo, porque sabemos de que nos vamos a regir por los mismos requisitos. Tiene que cumplir con los del artículo de 386, pero es análisis, no es memoria, recuerden. Se puso de cabeza. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué otras definiciones conoce? Esta la redacté mal en realidad. ¿Qué otras definiciones conoce como los títulos? ¿Qué otras denominaciones tienen los títulos de crédito? No les estaba pidiendo otra denominación, pero sí, esa sí es mi culpa. ¿Con qué otro nombre se da a conocer los títulos de crédito? Por ejemplo, vamos a ver, Shirley o Mónica, no sé, como quien quiera. Título Pues valor, yo tengo, licenciado. Título valor, ajá. Shirley Hernández, sí iba a decir igual título valor, y ¿solo? en la doctrina inglesa, instrumento negociable, ¿Qué más? y sí, la doctrina italiana, títulos de crédito también. Sí. Hay unos que lo denominan también documentos que refieren relacionado al objeto, pero ahí sí creo que nos tenemos mucho conflicto. Entonces, eso entendieron muchos a lo que iba. Título circulatorio, justamente Giovanni, excelente. Silda, ¿me iba a mencionar algo? Sí, de título circulatorio, sí también se le podía denominar, Excelente. ¿verdad? Exactamente. Gracias. ¿Por qué? Porque su característica principal es la circulación, ¿verdad? Entonces, excelente. Ahora tenemos, ¿qué más? Lick, perdone, título ejecutivo Dígame. también, ¿verdad? No, bueno, es que mire, es un Sí, título no. ejecutivo de hecho, porque va a servir para un juicio ejecutivo cambiario, pero no le podemos dar denominación de título ejecutivo como tal, porque la teoría en sí de los títulos ejecutivos se refiere al juicio ejecutivo y es materia civil. Entonces,
chocaría mucho, no lo denominaría yo título ejecutivo como tal, sino que es nuestro título ejecutivo en un juicio cambiario, sí, porque nos referimos al proceso tal cual de los títulos de crédito. Entonces, no considero yo, Karin, que debería mencionar eso, en realidad. ¿Estamos? Gracias, Lee. Ok. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sally, dígame. ¿Y títulos representativos de derechos exigibles? Eso sí podría ser, eso sí. Porque ahí estamos hablando de títulos representativos de derechos exigibles, estamos hablando de dinero y estamos hablando también de bienes. Entonces, ahí sí es más acertado ese tipo de denominaciones o de conceptos con el cual se da a conocer. Las personas que me mencionó de las doctrinas, está bien. Ahorita para efectos del examen está bien que lo mencionen, señores. Pero recuérdense, en un técnico profesional no se metan a hablar, sí, de acuerdo a la doctrina alemana, porque les van a meter una goleada horrible. Entonces, ustedes solo les dicen con qué otra denominación o con qué otros nombres se les conocen los títulos, ustedes mencionan esos. Si ya les llegaran a mencionar de doctrina, pues ni modo, toca hablar. Pero no se vayan a meter de una vez a mencionar eso, porque eso ya es bastante complejo. Y ya créanme que su entrenador, su profesor de técnico profesional, pues debería enseñarles ese tipo de cosas, esos tips. Solo que sí, la pregunta estaba mal redactada, Omar. De hecho, yo ahorita acabo de decirte que yo ahí sí la canté, porque no era esa la pregunta que... Bueno, entonces ustedes ponían otra definición en Google, que era lo que parecía títulos de crédito, y está bien también, no está de más tener una, pero en realidad lo que quería saber era eso, y disculpen por eso. Ahora vamos a... ¿Cuál? ¿Nos toca, señores? La La 7, siete. la 7, licenciada. 7. ¿Cómo se divide la clasificación de los títulos de crédito de acuerdo a la circulación? ¿Esa cuál es? ¿Alguien ahí? Nominativos, a la orden y al portador. Excelente, Damaris. ¿Damaris fue o no? No sé qué, solo vi, sí, o no, Damaris. Sí, excelente. Nominativos a la orden, excelente, Sergio. Nominativos, ¿cuáles son? Alguien que conteste, ¿cuáles son los? Ahorita estamos haciendo básicamente un repaso. ¿Cuáles son los nominativos? ¿Son los que se lleva el registro de ellos, Lick? Ajá, lleva un registro y El nombre de la persona. Exactamente. ¿A la orden? Únicamente lleva el nombre de la persona y no lleva un registro. Exactamente. ¿Y al portador? ¿Quién lo porte? Sin llevar un nombre específico. Así de sencillo, esa es la clasificación de acuerdo a los títulos de crédito, de acuerdo a su circulación. ¿Cuál es la diferencia entre un título de crédito nominativo y a la orden? Ya lo dijimos. ¿Qué es el aval? Un acto por el cual se garantiza en todo o en parte el cumplimiento de un título de crédito. Excelente. ¿Qué es la confusión de los sujetos de los títulos de crédito? Por favor, que me vayan contestando las personas que no han participado. ¿Sí? Que no han participado. Lick. Cuando los sujetos tienen dos funciones, Lick, dentro del título de crédito. Ajá, exactamente. ¿Alguien puede profundizar eso? Omar, aunque sea escrito. Cuando uno de los sujetos tiene doble calidad. Exactamente. Por ejemplo. El librador y el librado. El librador y el librado, o librador y beneficiario sería, perdón. Exactamente, sí, está bien. Yo lo creo, yo me obligo, yo lo creo y yo recibo. Excelente. ¿Quién es el dios de los títulos de crédito? El librador, el que crea los títulos de crédito. Está quedando. Ay, qué bueno, qué alegría. Entonces tenemos eso. Bueno. Después, ¿cuál es la diferencia del endoso en garantía y el aval? Esta fue una pregunta un poco más complicada, pero creo que sí, ahorita es importante que la resolvamos. Giovanni, por favor. El aval garantiza el pago en dinero del título de crédito por medio de una tercera persona y el endoso en garantía nos sirve para garantizar otra obligación. Que está, con eso garantiza
el cumplimiento de otra obligación, no la del título de crédito. Excelente, señores, ahí estamos. Entonces, ahora pasamos a los casos. Qué grandes casos, ¿verdad, señores? Yo creo que ahí sí se emocionaron de ver que el gran caso que tenía, pero no, créanme que mis casos no van a cosas tan sencillas. Pero bueno, llega Bas Bunny bebé, manifiesta que tiene varias deudas en relación a los títulos de crédito, por lo cual le hace las siguientes preguntas. Le manifiesta que él es beneficiario de un título de crédito que él creó y ahora por al cobrador, al librador de obligaciones, por lo cual le pregunta a usted, ¿qué pasa si no consigna en lugar de cumplimiento el título de crédito? ¿Qué pasa? ¿Es un requisito subsanable, sí o no? Sí. No puede pagarse el título. ¿Perdón, Gabriela? Si no se consigna el lugar, no puede pagarse el título porque está dentro de las condiciones mencionadas en la ley. Pero dice de que se tiene como se puede domicilio licenciar. el domicilio del creador. École. ¿Por qué? Porque son requisitos subsanables. Lady, ¿iba a decir algo? Y gracias, Raúl. La respuesta que yo coloqué es que no habría ningún inconveniente, pues según el artículo 386 del Código de Comercio estipula que si no se menciona el lugar de cumplimiento, se va a tener como tal el domicilio del creador del título. Entonces, como tal, su domicilio. Porque es un requisito subsanable. Justamente ahí la misma ley prevé, si no consignamos determinados puntos, podemos surtir, de todos modos el título de crédito va a surtir efectos. Entonces, ojo, Gabriela, y eso sí, por eso mismo, lean. Esos artículos se supone que ya los teníamos que haber leído. No es el 386, pues no estamos hablando del 395, digámoslo así, pero igual ya pasamos los artículos, igual hoy los vamos a ver. Bueno. Licenciado, una consulta, se puede integrar con el 387. ¿Qué establece el 387? La facultad de llenar espacios. Exacto, sí. ¿no? Pues no, porque antes de hacer efectivo, él es el librador, y si le faltó algo, lo puede agregar. Exactamente, pero como el mismo artículo del 386 es claro justamente en ese espacio, no es necesario. Nos vamos al 386, ahí llena el espacio. Pero si fuera otro título, otro requisito, sabemos que el 387 tiene esa facultad aún así, toda vez sea de buena fe y verdad sabía. Eso sabemos de que son los principios del derecho mercantil, entonces. Sí, estamos, pero excelente, buena observación, María. Ahora, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente pregunta que dice sobre esto? Y en este caso existe confusión. ¿Cuál es la confusión que existe? La confusión es la redactada. Que Bas Bunny tenía doble calidad porque era librador y beneficiario al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos la confusión. Ese estuvo bastante sencillo, pero el segundo vi que le metieron un poco más la pata. Entonces, vamos a ver. También le manifiesta que es liberador de un título de crédito. Vamos a la pregunta en concreta. Si es procedente el aval en este caso, ¿sí o no? ¿Qué puedo contestar? No es procedente, ya que no se garantizan títulos de crédito que no tengan obligación de dinero. Esa es la respuesta tan sencilla, pero muchos contestaron que sí se podía avalar. ¿Por qué? Porque no entendieron la figura del aval. Y justamente cuando hablamos del aval, mencioné títulos de crédito que tengan obligación en dinero. ¿O no, Pablo López? ¿No mencioné eso? Sí, lo mencioné, se los dije una y otra vez. Y aún así, ¿saben por qué lo que pasa? Que ahorita somos 145, pero el quórum de nuestra clase es 240. O sea, están faltando 100 personas. Y precisamente por eso es de que no grabo las clases y no las subo. Porque que miren qué hacen y estudiar por su cuenta sin entender. Ya vieron los artículos cómo son de complejos. Sin entender las cosas. Es un golazo. Y ojalá que ustedes, como futuros profesionales, no estén pasando el chivo. No lo pasen. Hagan su examen y váyanse, desconecten, pero no pasen el chivo. Ayudan a la mediocridad, a fomentar esa mediocridad que van a estar a la par suya. No lo hagan. Que haga cada quien su trabajo. Toca. Así es la vida. Entonces, ahí sí,
me doy cuenta y muchos en el laboratorio ven, ¿por qué? O sea, ahí es claro, ni siquiera es algo confuso, es claro que no es un título de crédito que no tenga obligación de dinero. Pues ojo con eso. Y la segunda pregunta, ¿qué significa la firma de un título? Esto ya es ajena. ¿Qué significa la firma de un título de crédito por una persona ajena? Eso entendemos que era el aval, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo puse que si no tenía más expresión que la firma, avalaba la obligación en su totalidad. Exactamente, exactamente. Entonces, así, señores, es de sencillo este laboratorio, el laboratorio número 2, este ya fue un poco más complejo. El último laboratorio de esto, porque ya la otra semana ya tenemos exámenes, entonces hoy agotamos contenido. Agotamos hoy y el jueves es el último día de contenido, pero se dan cuenta, señores, ahorita en este laboratorio resumimos lo que hemos visto en las clases y por supuesto esta semana que nos queda pendiente. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado ya ahora entrando a la clase? Nos habíamos quedado justamente en el aval. Perdón, ahorita voy a ver, estoy viendo quién preguntó. Colin, dígame. Lick, perdone, sobre la última respuesta que dio, yo coloqué el artículo 387. ¿Qué puso en el 387? La firma de una persona ajena es por la imposibilidad de poder firmar. No. Tal vez, miren, tal vez yo no, al final esto fue un laboratorio express, yo tenía que correr con unos expedientes judiciales, entonces también estaba con la cabeza dividida en 1000 pedazos, pero también no hice una redacción adecuada. Sin embargo, créanme de que lo que se buscaba era justamente ese tipo de cuestiones. Tal vez la interpretó mal, pero se refería justamente a lo que era el aval. Perdón, Goldín, también. Omar, dígame. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, solo reforzando lo que usted acaba de decir. Lo que pasa es que la pregunta sí es específica, que es que, digamos, la firma no es de ninguno de los sujetos del título. Entonces, si alguien firma a ruego de otro, aunque es una persona, es un tercero, pero está firmando en nombre del sujetos del crédito, del título. Entonces no aplica, pues, porque sí era clara la pregunta. Sí, pero bueno, yo a la vez también les digo, tengo cierto de culpa por no haberlo redactado de una forma, o no me tocó darme tanto, y eso lo hice en menos de 15 minutos, hice darme todo. Pero igual yo este laboratorio lo tenía pensado para este jueves, pero como tocó, ahorita vamos a avanzar con lo que es la figura del aval. Vamos a ver los requisitos así súper sencillos, porque eso lo teníamos en el artículo, vamos a ver, 401 tenemos los requisitos para constituir el aval. Ojo, señores, más que yo no les voy a pedir difícilmente en el examen venga que ustedes creen un aval, pero está bastante sencillo que conste en el título, que exprese el monto equivalente o la firma que se presenta. O sea, no existe una ciencia más allá de los requisitos, justamente de lo que hemos hablado. Los efectos, el artículo 405. Que alguien me lea el artículo 405, por favor. Perdón, Omar, antes de comentar. Me lo leo, Lick. Omar, ahorita sí, solo permítame. Omar, ¿levantó la mano otra vez? Si quieres, sigue ahí, Lick, que es que mi duda siempre es con respecto al aval, pero de repente ahí viene la respuesta. Bueno, démosle. Artículo 405, acción cambiaria. Perdón. Solo, ahorita estamos viendo los requisitos para constituir el aval, ¿verdad? Sí, me perdí un ratito. Sí, vimos Gracias. en los requisitos Perdón, los requisitos están estipulados en el 401, ¿verdad? ¿Ya se ubicaron? ¿Sí o no? Bueno, ahí marcan los requisitos. No tenemos que profundizar en ese artículo porque es justamente lo que hemos visto. Ahora, efectos sí están en el 405. Por favor, que alguien me lo lea. Es en la acción cambiaria, ¿verdad, licenciado? Artículo 405, acción cambiaria. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Excelente. Gracias, Karen. Y qué bueno verla participar. Bueno,
¿Qué entendió Wendy? No muy lo termino de comprender. Está bien. María Mercedes, ¿qué entendió? Yo entiendo que el avalista, o sea, el aval tiene derecho de como de repetir en contra de la persona que está, a la que está avalando. Justamente, eso es lo que se refiere en términos mercantiles relacionados al título de crédito, el derecho de repetir. Recuerden cuando vimos obligaciones, cuando vieron obligaciones de obligaciones civiles, se recuerdan de que existía cuando la forma de extinguir una obligación que estaba el pago y la forma que el derecho de repetir cuando sufragaba uno de los gastos, cuando eran varios deudores y uno pagaba, pues los otros tenían el derecho de cobrar, no venir y decir, bueno, volvemos al caso de mi esposa. Si mi esposa paga, entonces yo le digo, bueno, que Dios te lo pague. ¿Sí o no? No, porque este artículo está diciendo de que ella tiene ese derecho de exigirme ese cumplimiento, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se refiere este artículo. Ya les dije, cuando hablemos de acción cambiaria, justamente ahorita no lo vemos y no hemos profundizado de lo que es la acción cambiaria, pero siempre tenemos que tener en cuenta que acción cambiaria nos referimos a la cobranza del título en una vía judicial. A eso se refiere, proceso judicial. Entonces, acción cambiaria, proceso judicial. Y aquí lo que se está refiriéndose es que tiene derecho mi esposa de repetirse en contra de los demás. Si ella cancela, pues no es la obligada, entonces tiene derecho a que se le pague. Ahora sí, Omar, tal vez, no sé si se resolvió, pero mejor pregunte para que vayamos viendo qué podemos hacer. Gracias, Lick. Pues sí, más o menos. La verdad es de que mi pregunta es tal vez un poco más filosófica. En cuanto, digamos, a las cuestiones de la vida real, pues porque, digamos, aquí hablamos de cosas como deben ser, y ya en la vida real a veces las cosas funcionan distintas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Derecho penal y totalmente igualito. ¿A qué me refiero yo? Para ser más específico. Usted ponía un ejemplo ahorita de alguien, pues, que cumple, ahí sí que su función de aval y paga la obligación. O sea, cumple con su obligación y hace el pago. Pero quien pidió ese aval, mi pregunta es esta, digamos, ya en el mundo real, ¿cómo sé yo que la persona que está poniendo su aval tiene los recursos para realmente avalar ese título? O sea, ¿cómo determino eso? Porque tan sencillo que se oye, que el aval firma y ya estuvo, pero ¿y qué me garantiza a mí que realmente va a pagar? O sea, esa parte todavía no la logro encajar yo cómo funcionaría ya en el mundo real, En el ¿verdad? mundo real, pues difícilmente pueda tener una respuesta. Gabriela ahorita le doy la palabra. Difícilmente tendría esa persona, no está prestando una fianza, no está prestando, no se está constituyendo en una escritura pública los fondos o no está certificando los fondos de su cuenta bancaria. Entonces, difícilmente esta forma va a operar y decir, pues sí, yo lo voy a avalar. Lo que sucede es que, por lo menos, yo como acreedor de tener dos personas que están comprometiendo ya para un proceso judicial, pues puedo irme con cualquiera de ellos dos, pues, pero en realidad, cómo opera este tipo de cosas, cuando nosotros vamos a demandar a una persona y existe fiador o es una relación comercial, una relación mercantil y existe fiador, y sabemos de que el deudor no tiene fondos, nosotros siempre investigamos antes de procesar, iniciar una acción legal, quién es el que tiene bienes o quién tiene determinadas cuestiones. Entonces, ya si miramos que alguien tiene por lo menos un salario, una forma mensual, entonces podemos ir a embargar o cuentas, pues podemos irnos contra eso y decidimos, bueno, con la persona que tiene plata o con la persona que no tiene plata, pues obviamente vamos a ir con el que tiene plata. Pero eso se hace por medio de una investigación como acreedor o como los abogados del acreedor. Pero que realmente en la vida real, si se avala, tengan esa garantía, a menos de que se demuestre la misma persona
persona que está el librado les solicite que garanticen por medio de certificación o consultas electrónicas que tienes, pues, entonces ya sabe que si lo está avalando, entonces se puede ir contra los bienes. Creo que sería lo mucho más factible, o determinar si prestan una fianza, pero lo de la fianza, a menos que sean entidades comerciales, podría ser difícil. En realidad es bastante difícil ese tipo de aspectos, Omar. Sí, sí, Lick, o sea, mi punto es este. Todavía obviamente estamos muy al inicio de este curso, pero como yo lo voy viendo, veo que el derecho mercantil es muy, perdón por la palabra que voy a usar, a ver lo que se me viene a la mente, es muy escueto, o sea, no tiene mayores fundamentos que le den fuerza digamos, a la parte que se pueda ver afectada, pues, digamos, ya sea en quien está dando, digamos, en este caso, quien fuera el librado, ni siquiera se sabe también si va a tener los recursos en algún momento, o sea, realmente es bastante... es que creo que tiene que entender del punto... sí, yo entiendo. Yo entiendo perfectamente a lo que se refiere. Sin embargo, más que lo escueto que usted considera, creo que hay que entender que el derecho mercantil está fundado en principios básicos. Y pues, es cierto, existe un porcentaje, pero creo que es un porcentaje aún en la actualidad, un porcentaje bajo del incumplimiento de los títulos de crédito o de las obligaciones. Porque en realidad, por ser tan simple y porque se utiliza como elementos o herramientas para el comercio, no se busca defraudar, se busca acelerar el comercio. Entonces, los títulos de crédito, vaya a la terminal y pregunte si no funciona. Vaya a ver cómo funcionan los pagarés. O vaya a distintos lugares donde hay comercio con las facturas cambiarias. Se da, y se da justamente fundamentándose en los principios de la buena fe, pero en realidad viene y decir, bueno, sí, puede haber un porcentaje de que no se sabe, que tenga fondos, que no tengan los bienes para comprometerse, pero es un porcentaje muy bajo, y eso se lo puedo asegurar, porque en realidad los títulos de crédito lo que buscan es facilitar el comercio. No sé si me regala un par de minutos, Lick, porque es que le quiero poner un ejemplo que justamente ahorita está viviendo una amiga. Ella es la deudora. Ajá. Ella se comprometió, digamos, le hicieron justamente un título de crédito, pero puso como una garantía prendaria su vehículo. Al punto, o sea, de hecho, aquí esto es de lo que voy, ¿verdad? Porque quien está, digamos, quien le prestó el dinero, digamos, en este caso, incluso hizo que ella le trasladara el dominio del vehículo a él. Entonces, como garantía, digamos, pero ella siguió utilizando el vehículo y está plasmado en el documento. Entonces, ahora, como ella se atrasó con unos pagos, estaba asustada y me llamó, mira, ¿qué puedo hacer? Aquí, allá va. Pues yo le digo, mira, yo todavía voy en esos cursos, pero te puedo decir algo, le digo. El carro te lo van a querer quitar, pero no te lo pueden despojar, porque al despojarte del carro están cometiendo un delito. Te los tienes que entregar de voluntad. O sea, no pueden venir y bajarte a la fuerza del carro y llevárselo. No, tiene que ser un secuestro. Entonces le digo yo, puede haber una orden de secuestro, pero esa tiene que ser emitida por juez. O sea, claro, para eso tienen que demandarte primero. Entonces le empecé a dar un montón de tips. Le digo, y si te están a llamar y intimidándote, entonces anda a poner una denuncia al Ministerio Público por coacción, ¿va? O sea, al finalizar le dije, mira, tú no entregues el carro, por ningún motivo lo entregues. Eso sí, ponete pilas a ver cómo te pones al día y pagar, pues, porque no te estoy diciendo que no pagues. Lo que te estoy diciendo es que realmente no te pueden despojar del vehículo así por así. Eso tiene que llevar un proceso judicial.
Y en lo que inician la acción y todo eso, tenés tiempo de ponerte al día, Leo. Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es pilas a conseguir la plata, ponerte al día. Y no tengas miedo de salir a la calle porque no lo van a hacer. Es más, el día de ayer me estaba contando que llegaron en la mañana a quererse llevar el vehículo. Pero como yo ya le había dicho el día anterior, le dije, mira, le dije, si te llegan a buscar y están que se quieren llevar el carro, decirles que vas a llamar a la policía. Justo lo dicho y hecho, llegan y se quieren llevar el vehículo. Y ella le dijo que iba a llamar a la policía si no se retiraban. Inmediatamente se retiraron, se fueron, porque ellos saben que si se llevan el vehículo, aunque esté a nombre del prestamista, estarían cometiendo un hurto impropio, pues, ¿verdad? O sea, al final ellos saben que hay delitos en medio de eso y lo que hacen es tratar de intimidar a la gente de manera verbal para que la gente se aflija y busque buscar el dinero para ver cómo pagan. Entonces, ahí viéndolo desde la otra parte, digamos, si yo fuera el prestamista, qué poca garantía tengo en esa situación, pues, porque al finalizar, la única manera que tengo de lograr conseguir incluso el vehículo que ya está a mi nombre es procediendo a través de una demanda, pues, a eso es a lo que yo me refiero, ¿va? Que es bastante... Ahora la conclusión es, y entonces civil, laboral, penal, todo es escueto, ¿o no? Sí, en alguna manera es así, pero yo, o sea, lo que me refiero es que siento que, o sea, yo sé que esto es parte de lo que debemos saber y practicar, ¿verdad? O sea, no estoy en contra de eso. Solo estoy diciendo mi punto de vista de que sí lo veo que es bastante débil en la cuestión coercitiva, pues, ¿verdad? Ahí sí que es un riesgo que se corre al girar ese título de crédito, ¿verdad? Justamente acaba de mencionar, es un riesgo que se corre, pero le puedo decir con certeza y sin miedo a equivocarme, de que eso mueve a Guatemala. Entonces, escueto o no, los títulos de crédito, el derecho comercial, mueve a Guatemala, pero está bien, no lo tomo a mal tampoco, es un punto de vista, es un punto real que ha sucedido. Sin embargo, el prestamista operó con el pagaré, pero ellos en realidad sí son prestamistas, ellos producen con miedo, o sea, su forma de trabajar es miedo y estar alarmando a la gente, y después le pone gente sucia enfrente de la casa, etcétera, pero estos son otros 10 pesos. Que sí, si tiene que hacerlo, y de hecho tienen que ejecutarlo igual, a la hora de querer embargar el vehículo, si él tiene la garantía del vehículo, pues la demanda no es algo tampoco de otro mundo, pues es algo sencillo. Y teniendo ya la garantía de eso, se me ordena el secuestro legalmente y no se tarda tanto tampoco. Entonces, no es otra cosa de que no se pueda hacer, pues. Lleva tiempo, lleva plata, pero se puede. María Mercedes. Yo encuentro, licenciado, que al contrario, es mucho más ágil el derecho comercial porque no precisa de un proceso declarativo previo, sino que se va de una vez a la acción cambiaria y jule canelo. A la ejecución, justamente. Pues, definitivamente tenemos que acudir al órgano jurisdiccional a ponerlo en funcionamiento, pero no es un gran proceso difícil tampoco. Sí, era una de las características que nos dijo en el semestre pasado, que es poco formalista y precisamente es una de las finalidades del derecho mercantil, que sea ágil, que no demore mucho tiempo. Recuerden aquella característica que dice, en caso de conflicto siempre se va a buscar la movilización de las mercaderías antes que todo. Es correcto. Ese es el fin, ese es para qué nos fuimos creados. Y entiendo gracias a y entiendo la postura de Omar, pues, o sea, de que sí lo vea de esa forma. Sin embargo, sí, como le digo, lo exhorto de que vea la otra cara, pues definitivamente de que todo tiene su debilidad, todo, pero también lo invito a ir a la terminal o al SEGMA, se sigue moviendo así de lo más sencillo, o a veces se hace sin títulos, o sea, hey, dame 5,000 pesos, ¡tas! Ahí está, el manojo del billete de un solo, sin títulos.
¿Por qué? Porque se basan en la palabra. ¿Y la palabra de dónde viene? De la buena fe, de la verdad sabida. Si yo te le doy a Pablo 5,000 pesos, él no se tiene que comprometer a pagarme y se acabó. Así de sencillo. O yo me comprometo y se acabó. Así se mueve el comercio en Guatemala. Ahora, hacer contratos, sí, véngase a mi bufete y vamos a hacer el documento, olvídese, Dios, hagamos en todo caso un pagaré, un título de crédito, se acabó. Ya, o que venga el abogado que haga el pagaré aquí, se acabó, no necesitamos nada más. Entonces, entiendo las dos caras de la moneda. Y entonces, sí, puede tener las consecuencias del aval, pero es una persona más a la que se puede demandar. Y como mencionaba Carlos, si no tiene bienes, pues de todos modos, tiene la acción. Recuérdense que algún día o puede adquirir un bien, pero siempre va a estar ligado de que cualquier momento le caiga un bien, ¡pah!, va a ir contra eso. Y justamente hay gente de que ha vivido, yo conozco gente de que vive con demandas enormes y millonarias, pero en realidad son fantasmas que no pueden llegar a adquirir bienes, no pueden llegar a tener nada a cuenta suya, porque siempre está ese proceso vigente y siempre le andan dando vueltas. Pues entonces son características o situaciones que en realidad eso se escapa más allá de lo nuestro. Yo por lo menos de este trabajo no voy a hablar más de mi rama, pero para mí yo la encuentro fascinante, pero ahí sí que para eso está el derecho penal, el laboral, administrativo, agrario, lo que sea. Ahí eso depende de ustedes. Bueno. Disculpe, solo ¿puede aclararme nuevamente lo de la diferencia del endoso en garantía y el aval? Disculpe, El endoso en garantía es un tipo de endoso que busca garantizar una obligación ajena al título de crédito, mientras el aval se va a garantizar la obligación que está dentro del título de crédito que la tiene el librado, o sea, la persona obligada, una persona extraña va a venir a avalar esa obligación, si toda vez sea en dinero. Entonces son cosas totalmente distintas, solo juegan en los nombres, pero después nada que ver, ¿sí? Lick, perdone, solo quiero aclarar mis dudas, es que yo esto sí no lo entiendo, pero por ningún lado. El aval es casi lo mismo que el fiador. Más o menos. Ok, gracias. No, Omar, no es tampoco para tener una discusión o que me voy a llevar mal. Esos rollos no van conmigo tampoco, o sea, olvídenlos. Eso se trata de discutir o de ver puntos de vista. Y Gabriela, no es lo mismo, pero sí son similares. Recordemos que la fianza o el fiador es una cuestión puramente civil. Cuando hablamos del aval, estamos hablando de los títulos de crédito y sí garantiza la obligación consignada en el título de crédito. Para que entendamos. Ahora vamos a entrar a algo. Como aval, perdón, yo como aval garantizo que mi hermana sí va a pagar ese dinero y si no lo paga ella, lo pago yo. Sí, pero en un título de crédito. Ok, muchas el gracias. aval opera en el título de crédito. La fianza solo opera en dinero. Gracias. Y solo en dinero. Es el dinero. Solo en dinero. El dinero. Ay, Dios mío. De repente me va a salir un ojo volando. Ahora ¿han oído el protesto, señores? Un tecito licuado. Nada, todos los días tecito y cafeína para combinarse más. Yo lo llevo al San Juan de Dios, Lick, y ahí lo cuido. Gracias. El Roosevelt me gusta. No, mentiras. Muchas también. Me llega. Es enfermera, me imagino. Ahí tengo un paciente que quiero saber cómo está, de verdad. Mándeme los datos y me avisa. Con gusto, de verdad, porque sí, es bien difícil. Bueno, pero hablando de peras y manzanas, ¿han oído el protesto? ¿Qué es el protesto? ¡Protesto! Decir, no es ese protesto. ¿Qué es el protesto? Giovanni. Usted nos pidió en la última clase que considera definiciones de protesto. Sí, así es. Y ahorita me va a decir una definición, pero Giovanni levantó la mano antes, así que por favor no se adelante. Gracias, Lick. El protesto es un acto propio del notario como depositario de la fe pública en la que hace constar la presentación en tiempo oportuno de un título de crédito y la negativa de su aceptación o pago. ¿Y dónde sacó esa definición, Giovanni?
Giovanni. Del libro de Arturo Villegas Lara. Y entonces creemos que el protesto solo el notario lo puede hacer. La verdad yo pensaba que sí, Lick, pero ahorita me estoy dando cuenta que estoy equivocado. École. Entonces, bien buena definición, sí y no. Pero vamos a hacer simple. Ahorita, Ethel, dígame una definición. Sandy me levantó la mano también. No. Entonces ahorita después me da usted, perdón. No me regale. Un protesto es un acto de naturaleza formal que sirve para demostrar de una forma auténtica que un documento fue presentado oportunamente para su aceptación o pago, pero este no se realizó. Excelente. Sandy. Y sí, Carlos, ¿Es hacer público que el librado no cumplió con la obligación de pago? Gracias, Sandy. Gracias, Ethel. Ya vimos una definición técnica, una definición de Giovanni, que también está Villegas Lara, pero vamos a entender. Solo que ya estoy aquí. Ya. Carlos, para que entendamos, y todo el público en general, 148 personas, que entendamos el protesto de forma sencilla, imaginemos. Vamos a poner a María Mercedes, pero que ahora va a ser la libradora. Y entonces, ¿ella crea el título de crédito por libradora? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo soy el librado, el obligado a pagar. El título de crédito es una letra de cambio con protesto. El título de crédito dice con protesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? María Mercedes me pone la letra de cambio a la vista para que yo la pague. O sea, llega María Mercedes, hey, Pinto, págame los 500 quetzales. Y yo le digo, no. Págame los 500 quetzales. No. Entonces, ¿qué procede a hacer María Mercedes? Llorar, pegarme una mentada de madre, que podría ser, pero como es inteligente, me pega la mentada de madre y después llama a su notario para que levante un protesto. ¿Qué es lo que hace el protesto? Hace constar que el día 15 de febrero del año 2022, a las 18:25 horas, presentó el título de crédito que decía la condición con protesto, o sea, que debería ser protestable, me lo presentó a mí y yo no pagué. O sea, que lo presentó en tiempo y el librado, que es el obligado, no pagó. ¿Por qué? Porque es un elemento necesario para acudir al órgano jurisdiccional, al juicio, al proceso. Entonces, ahí hay un protesto. Hizo constar de que se presentó en tiempo. ¿Y por qué llamó el notario? Porque el notario tiene la facultad, así como mencionó Giovanni, tiene la facultad para extender un protesto, levantar un protesto, que muchas veces la ley lo establece como levantar un acta notarial de protesto. Ustedes, supongo que ahorita tienen que ver, actas notariales están ahorita, no, ahorita están en jurisdicción voluntaria. El anterior eran actas notariales. El notariado anterior dice que, pues, no sé con quién lo recibieron, pero debieron de ver actas notariales. Y en las actas notariales hacen constar a requerimiento de la persona. No puede hacerlo uno notario. Ah, sí, voy a levantar el acta. No, tengo que ser requerido como notario. Entonces, hace constar que se presentó en el tiempo. Por eso puse el ejemplo, 15 de febrero del 2022 a las 18:27. Recordamos que los elementos del acta notarial establecen la fecha y la hora. Y que no fue pagado el título de crédito. Esos dos elementos hizo hacer. Ahora, partiendo de la premisa de que el notario puede hacerlo, no solo el notario puede hacer o levantar el protesto, también lo hace. Ahora pongámoslos el caso de que María Mercedes va a ir a cobrar el cheque que yo le extendí. Entonces, va al banco, presenta el cheque y le dicen, Nel, no tiene fondos. ¿Qué hacen? Ahí mismo hacen una razón bancaria
donde le consignan no tiene fondos. Eso equivale a un protesto. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Hace constar que se presentó en el tiempo, ahí en el tiempo es pagadero a la vista, o sea, en cualquier momento puede ser pagado, que se presentó y que no tenía fondos. Entonces, ahí está la razón. ¿Hay otro acto que surte el protesto? Sí, es la cámara de compensación. Cuando los cheques van de un banco a otro banco, saben que tienen que entrar a una cámara de compensación. ¿Lo saben, sí o no? Bueno, cuando va del Banco Industrial, María Mercedes lo va a depositar a Banrural, entonces sabe de que antes de entrar a su cuenta directamente, tiene que pasar a la cámara de compensación y cámara de compensación va a determinar si hay fondos o no. Entonces le va a decir, María Mercedes, no tiene fondos el cheque del Banco Industrial. Esa anotación que se hace, eso surte efectos como un protesto. Además, puede que también vaya, imaginemos que María Mercedes va al banco y le dicen que no tiene fondos, entonces llama a un notario y el notario llega y levanta un acta notarial de protesto en el banco, que también es válido. Pero estamos hablando de 3 sujetos para protestar. El notario, apúntenlo, el notario, el banco y la cámara de compensación. Esos son 3 sujetos que pueden realizar el protesto. Cámara de compensación. Cámara de compensación. Gracias, Lick. Bueno, Carlos, ¿entendió? Porque a mí me interesa que entiendan. Giovanni. Entonces, Lick, esa razón o anotación que el banco extiende cuando no tiene fondos, la negativa, podría ser título ejecutivo. No es necesario que no es necesario que el notario tenga que levantar un acta de protesto. Solo basta con la razón. No necesariamente, porque ese acto suple al protesto, el protesto del acta notarial. Saca ese sello y lo vamos a ver justamente cuando estamos hablando del cheque. 3 sujetos de, no entendí, Kimberly, ¿a qué se refiere? Es que escuché, buenas noches, Lick, es que escuché que usted dijo, esos son los 3 sujetos de, pero no. No. Estos 3 sujetos pueden realizar el protesto. Veamos de que 2 son personas jurídicas y 1 es una persona individual. 1 es el notario, 2 el banco y 3 la cámara de compensación. Ah, ok, Lick, gracias. Bueno, entonces, Lick, ¿es posible que se pueda volver a explicar la cámara de compensación? Miren, pues, así como el ejemplo de los chuchitos me quedó bien claro, es bien sencillo. Yo como librado, o sea, el obligado, yo extiendo el cheque, porque aquí sí es más fácil hablar de cámara de compensación con cheque, del Banco Industrial, ¿ya? Por 1,000 quetzales. Viene María Mercedes y no lo va a cambiar directamente a la caja del Banco Industrial, no va a un Banco Industrial, sino dice, no, yo quiero depositarlo para mi ahorro en el banco, en Banrural. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lleva el cheque y lo deposita a su cuenta, ¿sí? Porque es un trámite normal para depositar un cheque de otro banco. Entonces lo deposita a su cuenta y este cheque, antes de ser pagado, tiene que ir a Cámara de Compensación. Cámara de Compensación se va a encargar de determinar si existen fondos o no del banco, de otro banco, y para ingresarlo al banco que ella quiere. Entonces, ahí ellos van a hacer constar que ese cheque que viene del Banco Industrial no tiene fondos. Entonces, ahí hacen la anotación que no tiene fondos y eso va a surtir al protesto. Como razón puesta en la Cámara de Compensación. ¿Sí? Es que no hay un sinónimo. Mire, pues, ahora ya que ahí les estoy poniendo una definición de lo que es el protesto. Pero mire, pues, este acto, que es el protesto, ¿qué hace constar? Hay que ir a la naturaleza, al fin del protesto. El protesto hace constar que se presentó en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Recordemos que todos los títulos de crédito tienen una fecha de cumplimiento. Entonces, por eso dice que se presentó en el tiempo. Y 2, que fue pagado
o no, perdón, que fue aceptado o no, que no fue aceptado y que no fue pagado. La aceptación, ahorita pongámosle una X, porque no sabemos de qué estoy hablando con aceptación y no quiero confundirlos. Pero entonces vamos a que no fue pagado. Se presentó en el tiempo y no fue pagado. Eso es lo que hace constar un protesto. Así en palabras sencillas. La aceptación, como les digo, después lo vemos en la letra de cambio. ¿Cómo se hace para esa razón? ¿Cómo se puede pedir esa razón en el banco? Eso de hecho es automático, amigo. Cuando un cheque no tiene fondos, qué fortuna la suya de que nunca le han rechazado un cheque. Porque a mí me han rechazado. Aquí está el cheque, Nick. Dios mío, por eso el mismo día de una vez lo voy a cambiar. No, no es por tacaño, pero yo ya sé que no confío en la gente. Entonces va y le dicen, no tiene fondos, y le hacen la razón donde está de que no tiene fondos. Entonces eso ya tenemos como protesta. Silda. Licenciado, muy buenas noches. Fíjese que a mí me pasó eso el año pasado, pero no me extendieron esa razón. El cheque no tenía fondos, pero solo me dijeron. Ah, bueno, pero entonces, bueno, hay alguien que trabaja en un banco acá, y ahorita Silda. Deberían de hacerlo, la verdad. A mí sí he tenido la fortuna de hacerlo y pues también he alegado un poco cuando no tiene fondos a la persona que me dio el cheque y entonces me hacen efectivo el pago. Pero debería de hacerlo la cajera o le dice, me puede consignar de que no tiene fondos porque lo vamos a utilizar para un asunto procesal, entonces ya hacen la razón. Yo creo que tengo aquí uno que de hecho de un caso que hicieron el protesto bancario, lo voy a borrar datos porque obviamente no puedo enseñárselos, pero para que ustedes lo tengan. Solo recuérdenme el día jueves en la mañana para que yo haga la edición, edite el cheque y el protesto y se lo subo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Le ponen un sello, Lick, en el cheque donde dice cheques sin fondos. Exactamente, es una razón bien simple. Lo que pasa es que la mayoría de los bancos solo le dicen no tiene fondos, solo revisan si tiene fondos y entonces al solo revisar no le cobran los 75 pesos al que emitió el cheque. Y deberían también, por desgraciado, por rata de dos patas. Pero si el banco... Sí, Ana. Sí, perdón. Ajá. Si el banco no hace pues esta anotación, entonces ahí es donde se procede a hacerlo con un notario. De hecho, usted tiene la opción, y no está de más, si vamos a ver los artículos relacionados a esto, y le explico, Ana. Cuando a veces no hace la anotación, usted no está conforme con esa anotación, entonces ya requiere los servicios de un notario, y me ha pasado muchas veces que aún así, pues para uno es chance. Entonces va y realiza ese procedimiento para levantar el acta notarial, le pregunta el nombre del cajero, a veces se lo dan, a veces no, siempre le dan la libertad de hacerlo, entonces hace constar eso y se acabó. Así de simple, no firma el cajero, sino que una vez el requiriente y se acabó. Wendy. ¿No puede hablar? Ok. Sí, bueno, está bien. Entonces, eso, mire, Carlos, alguien trabaja en un banco acá que me ayude con la cámara de compensación o que tenga conocimiento con la cámara de compensación para que haya un mayor entendimiento de esto. ¿O ha trabajado en un banco en relación con la cámara de compensación? A ver, la cámara de compensación sirve para evitar los movimientos de dinero. ¿Por qué? Porque es ridículo que el banco, qué sé yo, el banco GIT vaya a depositar en concepto de cobro de cheques de ese banco 100,000 quetzales al industrial, y si el industrial tiene que depositarle luego al GIT otra vez esos 100,000 quetzales. Es lo que en la vida común y corriente de los mortales llamamos cuando decimos que el cheque está en reserva. ¿Verdad? Entonces está la cámara de compensación
compensación en donde todos los días se reúnen representantes de todos los bancos precisamente para hacer el pago por compensación de los cheques. Ok, yo tengo 100,000 quetzales del Banco Industrial y el Banco Industrial tiene 50,000 quetzales de mi banco, entonces ya solo le paso los 50,000 que hacen falta por medio de una transferencia. Básicamente ese es el chance de la Cámara de Compensación, evitar el movimiento innecesario de capitales. Gracias, María Mercedes. Excelente. Y ahorita justamente acabo de mandarle el link de Vanguard. Ahí tiene establecido el reglamento, cómo es que opera la Cámara de Compensación, pero no se complique, Carlos, de verdad. Solo entienda de que la Cámara de Compensación tiene que entender, o sea, tiene que dar esa facultad de lo de reserva, pasarlo a los fondos donde corresponde. Wendy, ¿qué me iba a decir? Ay, perdón, es que se me había trabajado la compu. No, iba a explicar un poquito algo que me pasó y fue como comprendí más o menos cómo funciona la Cámara de Compensación. Y es que a mi cuenta habían depositado un cheque, pero ese cheque era robado o algo así. Entonces cae en un delito, ¿verdad? Porque ya es estafa, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora un poquito, que ahí entra a jugar el papel en un título de crédito, otro tipo de derecho. Pero el punto es que el cheque no, obviamente no tenía fondos, entonces nunca me fue compensado el dinero a mi cuenta. Compensar es como pagar. Entonces había en numeritos una cantidad, pero realmente no había dinero en la cuenta. Entonces cuando llegó a examinarse si en la cuenta había fondos, pues se dio cuenta la Cámara de Compensación de que no, y fue cuando salió rechazado el cheque y estafaron a un amigo por menso, ¿verdad? Entonces ya no le pagaron. Ajá. Eso. Y sobre una pregunta, yo le iba a preguntar con respecto a, bueno, estamos hablando de cheques sin fondos, pero ¿qué pasa? Esto que me pasó a mí hace No años. estamos hablando de cheques sin fondos, estamos hablando Es un ejemplo. Ajá. Pero en cuanto al protesto, también se puede hacer cuando, a mí lo que me pasó, mal. O sea, o eso que dijeron en el banco, no le podemos pagar, también es lo mismo. No, ahí, bueno, es que si yo le emito un cheque, siempre va a ser de esa forma. No me recuerdo cuál es la fiesta registré en los bancos, entonces olvídese, nunca doy cheques por eso, a menos de que tenga el ánimo de estafar a alguien. En realidad, eso es un error en el cual hacen constar pues, que el cheque sí tiene fondos, o sea, sí tiene fondos, eso no es el problema es de que la forma del cheque está en forma incorrecta, el formulario que está pues registrado no calza las firmas, entonces eso es totalmente ajeno, no es parte de un protesto. Esto es por bruto, que es uno que no puede hacer bien sus firmas, ¿no? Entonces, eso es más lógico que se entienda a que en realidad, bueno, hay puntos también y eso ya entra dentro de una estafa y lo vamos a ver bien. Cuando yo hago el cheque a propósito con la firma mala, porque mi ánimo es perjudicarlo, entonces ya estoy entrando en un tipo penal, ¿ya? O sea, mi ánimo es perjudicarla. Pero si yo hago el cheque por bruto, no sé firmar, no me recuerdo de la firma, no estoy cayendo en ningún tipo penal, o sea, simplemente es porque no puedo hacer bien el cheque, pues. Pero en realidad ahora pues tenemos las transferencias electrónicas que eso nos facilita la vida, gracias a Dios. Pero como les digo, yo de verdad, no sé, no puedo, porque yo tengo una firma como persona individual y como abogado y a veces se me cruzan las dos, entonces ya no me recuerdo cuál es cuál, ¿no? Ese es un grave problema. Giovanni. Sí, Lick, solo una observación, ya que usted dijo que no era necesario el protesto, el acta de protesto cuando se tiene la razón del banco. En el libro de Villegas Lara, en una parte indica que algunos tribunales del país, cuando se presenta el acta de protesto, no le dan trámite a la demanda. No, pero es que me trae. Bueno, cuando se presenta esto, no le dan trámite a la demanda cuando solo se actúa con el título debidamente razonado. No. Pero que aún así se está dando. No sé si es porque el libro es muy viejito. No,
no, y llega Lara, el viejito, pero sabio, no, actualiza sus libros. No, es que es cierto, pero ahí ya entra uno a una discusión de criterio que eso, créanme, que a las personas que van a ser los litigantes del futuro, ustedes, que van a litigar, eso sí se va a pelear siempre con todo el mundo, pero eso es normal, pues, o sea, hay criterios registrales, hay criterios municipales, hay criterios judiciales que se las sacan del arco del triunfo. Entonces, ahí sí no, es una cuestión de ir a pelear porque la misma ley nos está facultando para hacerlo. Entonces, no tendríamos por qué venir y hacerlo porque, ay, no, es que porque criterio judicial, no, señores, para eso está la ley. Y la ley dice que ese acto surte efectos como un protesto, no hay necesidad.